Dios nos continúe bendiciendo, mis hermanos. Como la hermana Soli explicaba, hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema, una identidad en Cristo. Para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, hablábamos de una identidad en Cristo, identificándonos en Cristo, basándonos en el verso de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y mencionamos varios puntos clave, entre ellos que todo lo que uno hace tiene que hacerlo por la misericordia que Dios mostró por nosotros en la cruz del Calvario, ya que éramos inmerecedores de su gracia, y en su misericordia Él quiso alcanzarnos a nosotros y permitió que podamos conocerle a Él. Otra cosa que hablábamos era que Dios quiere y nos manda a nosotros que seamos ese sacrificio vivo, santo y agradable, que se ha entregado completamente hacia el Señor. Y poníamos un ejemplo claro de la vida de David. Mencionábamos cómo David era una persona que desde su juventud era íntegro delante de Dios. Y que hacíamos una tipo parábola de la vida de David cuando peleó contra Goliat. David viene y menciona una cosa interesante, y él dice, cuando mira al filisteo, lo menosprecia porque sabía contra quién era que estaba peleando, que no era contra Israel, sino que era contra el mismo Dios que se había revelado ese filisteo. Y David dice una cosa muy interesante. Él dice a Saúl, hablando con Saúl, le dice que cuando venía un oso y se enfrentaba y quería robar una oveja de su padre, él venía y lo empantaba, o un león. Y cuando venía el león, lo hería. Y si el león se levantaba en contra de David, entonces él cogía al león y lo mataba. Entonces yo hice una pregunta: ¿cómo puede ser que un hombre puede matar a un león? ¿O cómo puede ser que un hombre pueda matar a un oso? Sabemos que humanamente para nosotros, con nuestra capacidad de física, comparándola con la de un león, es imposible poder pelear contra un león. Sin embargo, David venía, lo hería y lo mataba. ¿Pero por qué? Porque David no peleaba en su propia voluntad, sino que era Dios que peleaba por medio de David. Entonces, vemos cómo David practicaba constantemente. Para David era habitual pelear, no dependiendo de sí mismo, sino dependiendo completamente de Dios. Y por eso, cuando vio a Goliat, lo vio con desprecio, porque sabía que no era contra él que estaba peleando. Él sabía que era contra el mismo Dios que se había revelado. Y por eso él se presentó como voluntario para matar a aquel gigante. Y sabemos cómo terminó la historia, que lo mató porque no era él que había peleado, sino que era Cristo que había peleado por David. Amén. Y hablando de eso, quedamos en la parte de un pueblo que perdió su identidad. Y eso lo podemos buscar en el libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2, del 1 al 7. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto y en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón,
ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Vemos como palabra de Dios viene a Jeremías y está reprendiendo a Israel porque se había olvidado de lo más importante de Israel, que era su Dios, el cual peleaba por ellos. Y hay una cosa interesante, para entender bien el contexto de Jeremías, sabemos que Jeremías, más o menos según la historia, empieza desde el rey Josías. Para ponernos en contexto, todo eso está en el libro de Reyes. Hay una cosa interesante. En esos últimos tiempos, todos los reyes estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Rey venía y hacía lo malo. Luego venía otro y hacía peor que el otro. Y levantaban ídolos, altares y adoraban todo tipo de dioses. Incluso aquí mismo, más adelante, Jeremías dice, conforme el número de tus ciudades, así es el número de tus dioses, oh Israel. Entonces, aquí viene algo interesante. Se levanta uno de los reyes que fue bueno, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ese rey era el rey Josías. El rey Josías hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero a pesar de hacer una reforma, el pueblo no se arrepintió de todo corazón. O sea que Israel, Josías fue el rey que encontró un pergamino en el templo de Jehová, leyó el pergamino y ahí él mencionaba unos escritos del libro de Deuteronomio. Y Josías vino y empezó a querer restaurar a Israel y quitó todos los ídolos, todos los dioses, y solamente permaneció en la casa de Jehová. Jeremías fue uno de los que empezó a mover, de los que empezó a ayudar a esta reforma. Pero a pesar de todo eso, Israel no se convirtió de todo corazón, sino que quería seguir tras la vanidad y seguir tras los otros dioses. Tanto era así que después que Josías murió, tuvo un hijo se hizo rey, y ese rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero se levantó en guerra contra Egipto, mataron a ese rey, y el otro hermano de Josías fue quien tomó el reinado. O sea, el primer hijo de Josías, su reinado fue muy corto, me parece que de 6 meses más o menos. Entonces su otro hermano tuvo que tomar el reino, y dice que tanto era así que cuando el reino del segundo hijo de Josías, hasta quemó el rollo que contenía la palabra de Jehová. O sea, lo que Josías había encontrado, este rey había quemado ese rollo. Y no solamente eso, que permitió que la idolatría floreciera nuevamente. O sea, no solamente se rebeló en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que su padre estaba haciendo de restaurar a Israel, sino que quiso volverse enemigo al punto que destruyó el rollo que Dios permitió que encontraran en el templo. Y no solamente eso, lo quemó y empezó a levantar ídolos delante de todo Israel. Por eso vemos que aquí dice más adelante Jeremías, que en todo algo frondoso tú venías y levantabas altares, te prostituías con otros dioses que no son dioses. Entonces vemos el contexto que Jeremías estaba viviendo. Por eso Dios viene y le dice en el primer verso, en el segundo verso, anda y clama a los hijos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y eso es interesante, mis hermanos, porque Israel, sabemos que aún en el desierto era un pueblo rebelde y que era un pueblo que cometía muchos errores. Pero a pesar de todo, era un pueblo que por lo menos dependía de Dios. Que eso es lo que Dios quería desde un principio, que todos nosotros dependamos de Él. Israel dependía completamente en el desierto. Póngase a pensar, vamos a seguir leyendo. Miren qué dice en el verso 6. En el verso 6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Primeramente, ¿quién fue que sacó a Israel de Egipto? Fue Jesucristo, fue Jehová que sacó a Israel de Egipto. Ellos no hicieron nada. Todos los días venía Moisés y se levantaba una nueva plaga para Israel. ¿Era Moisés que estaba haciendo la plaga? No, era el mismo Dios que estaba permitiendo que venga esa plaga. Y luego que venía cada plaga,
hubo un punto en el cual el faraón dejó sacar a Israel porque no podía pelear más contra Dios. Entonces, lo primero que vemos fue que Dios sacó a Israel de Egipto, pero no solamente eso, y los conduje por el desierto, una tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Hermano, póngase a pensar una vez en la vida, o sea, piensen, pónganse en ese contexto de verdad. Ustedes son esclavos de Egipto y mañana viene Moisés y le dice que lo vamos a sacar. Pero ¿cuándo lo van a sacar? ¿Para la tierra Canaán? ¿Para una tierra donde hay gente donde habitan? No, vamos por el desierto. Pero no hay agua, no importa, Jehová estará con nosotros. No hay comida, Jehová nos sustentará. El sol nos matará, Jehová nos cubrirá. El frío es demasiado, en la noche el frío es demasiado frío, Jehová nos calentará. Todo era de Jehová. Era una cosa que simplemente, humanamente, era imposible para ellos el poder pasar por el desierto. Sin embargo, el mismo Dios de la nación de Israel, porque a pesar de todo lo que ellos vieron, se apartaron de Dios. Porque eso fue un milagro que Dios hizo en Israel, de sacarlo de Egipto y de conducirlo por un camino que es totalmente imposible para el hombre poder pasar por allí. A mí me dicen que me vaya de aquí a la capital a pie. Y yo sé que yo puedo lograrlo, porque puedo encontrar camino, puedo encontrar personas, puedo encontrar trabajo, puedo encontrar comida, puedo encontrar un montón de cosas que me pueden ayudar. Por ir por el desierto, ¿cuántas horas yo puedo durar? Científicamente se habla que una persona empieza a colapsar si dura 24 horas sin beber agua, pero eso en condiciones óptimas. En un desierto, uno empieza a sudar demasiado y lo que uno dura aproximadamente son 11 horas. Sin embargo, Israel, ¿cuántos años duró en el desierto? Fue 40 años en el desierto y a pesar de eso, aún la ropa crecía con ellos. Podemos ver cómo Dios obraba a través de ellos, en Israel. Israel seguía siendo un pueblo rebelde que se había olvidado de Dios. Pero le veo muy malo a ellos, pero también a nosotros nos puede pasar igual. Porque, humanamente hablando, es más posible para nosotros poder pasar por desierto hoy en día que poder entrar por medio de nuestras propias obras al cielo. Piénsalo. Hoy en día tú puedes coger un carro o un vehículo preparado para eso, un avión, y puedes pasar por el desierto y llegas a tu casa. Pero y para entrar al cielo, ¿qué hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Él vino y murió por ti. Él te salvó. Él vino y te hizo un hijo suyo, te dio una identidad, te dio un propósito. Dios hizo cosas que para nosotros era humanamente imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios fue quien abrió la puerta del cielo y la dejó abierta para que podamos entrar, y Él se hizo el camino para que podamos entrar por medio de ese camino. Cristo hizo todo por nosotros, pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Como Israel, nos olvidamos de Dios y empezamos a andar detrás de lo que no aprovecha. En el verso 6 dice, en el verso 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Hermano, de verdad, póngase a pensar, ¿qué hizo Dios contra Israel para que Israel viniera y se olvidara ese punto de Dios? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, el pueblo que fue sustentado por Dios todo tiempo y que cada vez que se metió en problemas, Dios venía y lo libraba. E Israel, a pesar de saber que era Jehová que libraba sus batallas, Israel venía y se volvía tras sus dioses, tras los dioses que ellos levantaban. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces, que estamos afligidos, estamos en problemas, quizás un problema económico, matrimoniales, de familia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos todos los medios, buscamos todos los dioses para nosotros y nos ahogamos. Y cuando ya estamos que nos estamos muriendo, ¿verdad? Empezamos a clamar a Dios. ¿Qué mal hizo Dios para que lo dejemos nosotros? ¿Qué fue lo que Dios hizo para que nosotros nos alejemos? Cuando tú haces eso, porque tú no tienes una identidad bien definida en Cristo. Porque una identidad en Cristo siempre depende de Cristo.
Pero cuando tú quieres buscar las cosas de este mundo que no aprovecha, tú te estás convirtiendo en una persona vana y estás yendo tras la vanidad. Muchas veces los adultos pasan todo el tiempo preocupados por el trabajo, que tengo que estar trabajando aquí, que me voy a esforzar más para que mi jefe me dé un mejor puesto, para ganar mejor salario, me voy a esforzar por crear otro proyecto aquí, otro proyecto allá, otra cosa allí, voy a hacer tal cosa, y nos basamos tanto en las cosas terrenales que sin darnos cuenta estamos desviando la mirada de Cristo. Y no solamente los adultos, los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué tú duras tantas horas en un TikTok? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Las redes sociales hoy en día están programadas para que tú pases horas viéndolas y al final no te quede nada. Tú vienes y empiezas a ver TikTok, Instagram, un video en YouTube, cualquier cosa así. Y tú mira video, un video de un chiste, te ríe, luego un video de una sinvergüenza, lo quita, luego viene un video de una prédica, gloria a Dios, luego un video de otro meme y te ríe. Y al final tú te quedas cuando lo cierras, dices, ¿qué yo estuve viendo? Porque tú mismo eres consciente que no puedes retener la información que te está dando. Y sin darte cuenta, tú lo que estás haciendo es metiendo tu vida, mirando lo que es vano y convirtiéndote en algo vano completamente. Carece de propósito porque tú mismo has desviado el propósito que Dios te puso a ti en tu vida. Y como dice ahí, porque yo menciono eso, porque mira cómo dice al final del verso 5. Y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Cuando tú vas detrás de algo, sin darte cuenta, te estás convirtiendo en eso que tú estás persiguiendo. A Israel le pasó eso por una causa. Si seguimos leyendo, en el verso 14, perdón, en el verso 10, nos daremos cuenta de una cosa. Jeremías, Dios le dice a Jeremías lo siguiente, o sea, profetizando Dios, por medio de Jeremías dice, porque pasad por la costa de Quitín, y mirad y enviad sedad, y considerad ciudades y ved amén, considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado mi gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vemos una cosa interesante, mis hermanos. Israel había hecho dos males muy grandes. Primeramente, el primer mal, el principal de todo, que dejaron a Jehová su Dios. Y en segundo lugar, que se fueron tras las cosas de la vanidad. Pero ¿saben la razón por la cual Israel hacía eso? Israel levantaba otros dioses, era por una misma causa. Ellos miraban las otras naciones y veían que tenían altares para muchos dioses. E Israel, por estar viendo a las demás naciones, quisieron imitar lo que las demás naciones hacían para sentirse más identificados con el mundo. Entonces, por querer hacer ese tipo de cosas, se olvidaron de quién es Dios y empezaron a hacer como lo son los del mundo. Entonces, aquí yo quiero enfatizar un punto que la hermana Soli enfatizaba el domingo cuando predicaba. La hermana Soli predicaba en donde tenemos nosotros puestos los ojos. Porque la Biblia dice que en qué tenemos los ojos puestos es en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús es lo que la Biblia manda. Pero ¿qué pasa? El mismo Dios condenó toda la tierra en vanidad. Por eso Salomón en Eclesiastés 1:1 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
todo lo que está debajo del sol es completamente vano. Lo único que permanece para siempre, permanece, es poner los ojos en Jesús. Entonces vamos a buscar un ejemplo en la Biblia de una persona que empezó a mirar el pecado y sin darse cuenta cometió el pecado por estar poniendo los ojos en eso. Vamos a Génesis capítulo 2. La hermana lo citó eso. Génesis 2, versos 15 y 17. Fíjense lo siguiente, mis hermanos. Cuando Soli predicó sobre eso, a mí me ministró mucho. Incluso yo escribí algo. El poner la mirada en lo pecaminoso te lleva a cometer el pecado. En Génesis 2, versos 15 y 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia que Dios se le dio. Sin embargo, seguimos viendo que más adelante Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y le crea a la mujer. Y lo que le crea a la mujer, mira cómo dice en el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Eva, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con un pequeño paréntesis, mucha gente quiere culpar a Eva solamente porque Eva fue la que tomó el mando en ese momento y empezó a hablar. Pero vemos como decía en el capítulo 2, verso 25, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. O sea que en ese momento Adán también estaba con Eva. No era una cosa que fue que Adán estaba por un lado y Eva vino, se encontró con la serpiente. Es una imagen que no han vendido mucho, pero los dos estaban ahí. Adán estaba consciente y estaba de acuerdo con lo que había escuchado entre la conversación entre la serpiente y Eva. Pero algo interesante que vemos todo eso. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Que no coman de ese árbol. Sin embargo, ¿qué fue lo que vio la mujer de ese fruto? Que era codiciable ¿para qué? Para comer. Era codiciable para desobedecer lo que Dios se le había dicho a Adán. Y me imagino que la serpiente era muy astuta y pensó: a quien Dios le dio las instrucciones fue Adán. Eva fue instruida por Adán, pero a quien Dios se lo dijo directamente fue Adán. Así que déjame poner a Eva a ver si con ella yo caigo más fácil. Y por eso fue que la serpiente empezó la conversación no con Adán, sino con Eva. Porque la serpiente lo que quería era hacer que ellos pecaran para que así, como Dios condenó a Satanás, así condenar también a toda la humanidad. Entonces, aquí vemos una cuanta cosa interesante, mis hermanos. En el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por dónde fue que entró la codicia de Eva? Al estar viendo lo que Dios dijo que no se debía de hacer. Y así mismo como entra el pecado en nosotros, mis hermanos. Cuando tú pones la mirada en el pecado, tú sin darte cuenta, estás codiciando el pecado y tú sabes que es pecado y que está en contra de lo que Dios te dijo,
pero tú sigues viendo el pecado y por estar viendo el pecado se convierte en algo codiciable para tu carne, porque estamos en esta carne y sabemos que los ojos son demasiado, no se sacian como dicen. Por más que miran, nunca se cansan de ver. Y el pecado, tú lo miras y te quedas viéndolo ahí. Y no te sacias y sigue hasta que terminas cometiendo el pecado. ¿Qué hacemos nosotros viendo el pecado cuando sabemos que Dios nos dio a nosotros que no coma de ese fruto? ¿Qué tú haces viendo lo que no conviene? ¿Qué tú haces viendo lo que es vano? ¿Tú quieres convertirte en alguien vano también? ¿Tú quieres vivir en alguien pecaminoso? ¿Tú quieres ser alguien que se revela constantemente contra Dios? Dios te dijo a ti que ponga los ojos en Jesús, no de aquello que Él te prohibió a ti. Demasiadas cosas Dios nos ha prohibido a nosotros y nosotros vivimos viendo todo aquello que es codiciable para los ojos. ¿Qué haces tú viendo tantas horas en las redes sociales cuando tú sabes que este mundo lo único que promueve es el pecado? Aún los comerciales, ¿cómo que lo promueven? Cuando pasa una voz anunciadora de esa mencionando que va a haber un junto de personas, ¿qué es lo que mencionan? Que van a haber muchas bebidas y ¿qué es lo que mencionan después? Y muchas mujeres. Y lo presentan con un morbo. Dicen mujeres que se ven y lo ponen que, como una cosa, lo hacen codiciable. ¿Pero para qué? Para que el hombre vaya a ver lo que Dios dijo que no vea. El hombre promueve lo que es el pecado como si fuera algo bueno. Dios dijo que no coma del árbol, pero la mujer por estar viendo el pecado y estar escuchando la voz del diablo, ¿qué hizo? Lo que Dios dijo no, ella lo miró como algo codiciable. Entonces nosotros no podemos vivir viendo lo que Dios dijo que no hagamos como si fuera algo codiciable. Porque ¿por qué no me hicieron tanto énfasis en todo esto? Porque es una cosa, tu identidad se define en base a lo que tú tienes puestos los ojos. Si tú tienes los ojos puestos en Jesús, entonces tu identidad está en Cristo Jesús. Pero si tú tienes los ojos puestos en la cosa de este mundo, entonces tu identidad es la identidad de este mundo. Y si tú, como dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz y las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene el templo de Jehová conocido, no? ¿Qué compañerismo tiene el mundo con la iglesia? Somos enemigos. Porque nosotros vivíamos revelados antes. En Efesios 2, ¿qué es lo que dice? Nos dice en Efesios 2, 1, dice que nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos como conducidos. Amén. Vamos a leerlo porque no me acuerdo claramente. Efesios 2, capítulo 1. Mire la condición en la que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Efesios 2, 1. En el verso 12, en verdad. Pero vamos a hacerlo desde el 1 en adelante. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Que nos dio vida cuando andábamos como muertos. Nosotros no estábamos en una condición de que estábamos enfermos y que nosotros podíamos hacer algo más o menos. Nosotros estábamos completamente muertos y Dios nos dio vida a nosotros. Pero no solamente eso, mira cómo dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense lo que está diciendo. En otras palabras, si lo pondríamos así, literalmente lo que Pablo está diciendo, imagínense, usted ha visto esos títeres así que tienen como unos hilos y la gente como que lo agarra y hace que el muñeco se mueva. Eran inanimados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros éramos como un cadáver putrefacto, que estábamos de acuerdo a un titiritero que era el diablo, y el titiritero hacía con nosotros conforme a él quería, y él hacía que nosotros anduviéramos conforme a la corriente de este mundo. O sea, en otras palabras, tú estabas muerto y servía a la voluntad del diablo.
Tú vivías como un hijo desobediente. Pero como dice Pablo, eso era en otros tiempos, antes de que Cristo te dé vida a ti y a mí. Entonces, si ya Dios nos dio vida y nos sacó de ese mundo de muerte, ¿qué hacemos nosotros durmiendo entre los muertos? ¿Qué hacemos nosotros mirando la cosa de la que Cristo ya nos sacó? El tú poner la mirada en aquella cosa que está muerta hace que tú pierdas tu identidad en Cristo Jesús. Un ejemplo de eso, mis hermanos, fue cuando Samuel ya estaba viejo. Israel, ¿qué fue lo que hizo? Israel hasta ese entonces había sido guiado por Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, mira que ya tú eres viejo y que tus hijos no andan delante de Jehová. Ahora pues, levántanos un rey como todas las otras naciones tienen reyes. En otras palabras, está diciendo, ya que tú no vas a poder seguir guiándonos a nosotros, permítenos a nosotros ya no depender más de Dios, sino de un rey que nosotros mismos constituyemos. Entonces, cuando tú pones la mirada en la cosa de este mundo, tú lo que estás haciendo es perdiendo tu identidad en Cristo Jesús. Y miren, mis hermanos, el poner la mirada en la cosa de este mundo te va a llevar a ti a tú querer conformarte a la cosa de este mundo. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé qué tiempo atrás, pero vamos a poner 15 años atrás. El ver a los homosexuales era algo como que causaba un poco de cosa, como de repudio, como cosa daba uno, porque lo consideraba cosa extraña. Y 15 años atrás no es santo ya. Pero sin embargo, ¿qué hicieron los medios? Empezaron a propagar eso, de que hay que compadecerse, que hay que amarlos como son. Vamos a poner en cada película, vamos a poner un homosexual y vamos a victimizarlo para que la gente empatice con ella. ¿Y qué pasa? Han hecho tanto esfuerzo en eso que sin uno darse cuenta ya no han cauterizado la mente y lo vemos como algo normal. Ya la gente mira a un homosexual en la calle y lo mira como que es algo totalmente normal. Entonces, cuando tú miras al mundo, si date cuenta, te estás conformando a la cosa de este mundo. Y sabemos lo que dice la Biblia en contra de ese pecado, que es algo aborrecible que Dios hizo por no considerar a Dios y por estar adorando a la criatura antes que al Creador. Entonces, si tú miras al mundo, si date cuenta, te estás conformando a la cosa de este mundo. Por eso Pablo te dice a ti que no te conforma a la cosa de este mundo, sino que cada día renueva tu mente con lo que dice la palabra de Dios. Renueva tu mente cada día, cada hora. O sea, dedícate completamente, de verdad. Busca a Dios hasta que tú sientas que de verdad estás en su presencia. Porque no solamente yo venir y leer la palabra y decir ya cumplí. Porque muchas veces lo hacemos así para calmar nuestra conciencia y pensar así, yo leo la Biblia todos los días. Pero tú estás leyendo verdaderamente para sentir así que tú estás de verdad buscando no por un cumplimiento, sino porque tú amas a Dios. Busca la presencia de Dios, ora, Señor, dedícate hasta que tú estés seguro de que Él está, de que su presencia está manifestando en tu vida, de que tu vida se está transformando verdaderamente conforme a las Escrituras. Dejemos ya de estar renovando nuestro pensamiento con la cosa de este mundo y vamos nuevamente a recuperar la identidad que hemos perdido. Porque lamentablemente nos hemos enfocado, la iglesia de hoy en día se ha enfocado demasiado en la cosa de este mundo. Si vemos los primeros siglos, vemos que la iglesia donde tuvo su auge más grande fue en los primeros siglos. ¿Pero por qué pasó eso? Porque ellos tienen una identidad bien definida. Ellos sabían lo que ellos querían hacer. Ellos no vivían así como nosotros, que vivimos jugando con las cosas y de vez en cuando predicamos a una persona. Ellos sabían a qué habían sido llamados. Una empresa cuando está bien definida y sabe lo que quiere y sus miembros tienen una identidad y saben hacia dónde va, por lo general esa empresa prospera. Porque saben lo que quieren y están bien definidos. Pero cuando no tienen definición alguna, es una empresa que fácilmente quiebra y se desaparece con el tiempo.
y lo comparé con algo muy bajo, la iglesia. Pero lo primero, el apóstol Pablo, uno mira la vida de él, la vida de Pedro, la vida de Juan, de esos siervos, de los mártires de los primeros siglos, y vemos que eran personas que estaban dispuestas a dar la vida, porque sabían en quién habían creído, sabían quién era que le había dado una identidad. Y nosotros hoy en día estamos jugando con eso, como si una identidad, como si la identidad en Cristo, como tener un título universitario, que es una cosa que si quiero lo tomo y si quiero lo dejo arrimado. Ya dejemos, mis hermanos, de estar jugando con esa cosa, porque sabemos una cosa, tenemos algo bien claro, mis hermanos. Nosotros tenemos una identidad en Cristo, no porque nosotros hicimos algo, sino porque Él hizo todo por nosotros, mis hermanos. Él hizo todo por nosotros y nosotros debemos entregarlo como el sacrificio vivo. Cuando leemos en Ezequiel, verso 36, en el verso 24, me parece por ahí, dice que Él va a reunir a Israel, pero que Él va a limpiar a su pueblo, y le va a rociar agua limpia y seréis limpios, y lo haré andar en mis caminos, mis estatutos, y empieza a decir un número de cosas que Dios va a hacer con su pueblo. Pero fíjense en algo, es Él que lo va a hacer, no es nosotros que vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros queremos justificarlo nosotros mismos? Que pecamos y queremos calmar nuestra conciencia haciendo algo para Dios, cuando sabemos que no es por nuestras propias obras, es Él que hizo la cosa por nosotros, mis hermanos. Y yo escribí una cosa aquí para que se entienda claro que Cristo es que hace todo por nosotros. Fíjense en esto, mis hermanos. ¿Quién fue el que calmó la tormenta? Fue Jesús. ¿Quién fue el que resucitó a Lázaro de los muertos? Fue Jesús. Es Jesús quien convirtió el agua en vino. Es Jesús quien alimentó a 5,000 con los panes y los peces. Es Jesús quien calmó la tormenta. Es Jesús quien resucitó a Lázaro de los muertos. Es Jesús quien sanó a los 10 leprosos. Quien dio vista al ciego de nacimiento. Quien hizo hablar a un mudo. Quien hizo andar a un paralítico. Quien sanó a la mujer de flujo de sangre. Es Jesús quien expulsó a los demonios del endemoniado y gadareno. Es Jesús quien resucitó a la hija de Jairo. Fue Jesús quien sanó al ciego cinturón. Jesús fue quien perdonó el pecado del paralítico. Jesús fue quien sanó al ciego al ciego Bartimeo. Jesús fue quien resucitó a la hija de la viuda de Naín. Jesús fue quien salvó. Jesús fue quien te salvó de la condenación de tu pecado, lo cual para ti, para mí es imposible. Fue Jesús que hizo todo. Todas esas personas lo único que hicieron fue que buscaron a Jesús y se buscaron y se hicieron dependientes de Él, porque sabían que ellos mismos no podían. Es Jesús quien hace todo por nosotros. Jesús fue quien nos salvó a nosotros. Tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no podemos morir por nadie. Tú y yo no podemos pagar ni dar ofrenda por nuestro pecado. Jesucristo fue quien hizo todo por nosotros, mis hermanos. Y sabiendo que Cristo hizo por nosotros queremos identificarnos en algo más. Tú quieres presentar algo más delante de Dios. Tú quieres ir en el nombre de tu propia justicia delante de Dios en el día del juicio. O tú prefieres que sea Cristo quien te justifique el día que te vaya a presentar delante del Padre. Mis hermanos, tenemos una identidad bastante clara y ese es Jesucristo. No se te olvide a quién es que tú le sirves. No se te olvide lo que Él hizo y quién es que lo hace, mis hermanos. Pero me da miedo, porque yo sé que cuando uno escucha mensajes en la iglesia, uno se siente compungido y nos sentimos como, sí, yo quiero identificarme. Pero muy probablemente cuando lleguemos a la casa, volvemos nuevamente a ver las cosas vanas. Entonces, ¿hasta cuándo tú vas a ir detrás de la vanidad? ¿Hasta cuándo tú vas a definirte claramente en una identidad en Cristo Jesús? Porque esto no es un juego, mis hermanos. Yo tengo ya 25 años cumplidos. Y yo recuerdo que a mí cuando yo cumplí 15 años me dijeron que después de los 15 los años pasan rápido. Y ya yo siento que voy a más los 30. Y yo lo digo así relajando porque yo estoy joven todavía. Pero ahorita pasan 25 años más y ya yo estoy un adulto completamente. 25 años más yo soy un viejo. Y eso si Dios me da edad. Porque si Dios decide llevarme antes de cumplir los 30.
La vida es demasiado pasajera. Y yo te digo una cosa, de nada te sirve a ti crear un título aquí en este mundo. Voy a poner un ejemplo. Juan Pablo Duarte fue una persona restauradora de la patria, una persona que es reconocida. No sé cómo fue su vida, si fue cristiano o no lo fue. Pero supongamos que no lo fuera, ¿de qué le sirve a él llevar ese nombre si está en el infierno? Y en una eternidad, mis hermanos, porque no es una cosa que es 50 años más que va a durar ya, es una eternidad. ¿De qué te sirve a ti ganar el mundo si al final tu alma va a ser condenada? ¿De qué te sirve a ti el estar yendo detrás de la vanidad si tú sabes que todo esto es pasajero? Dejemos de andar detrás de las cosas vanas y vamos a ponernos serios delante de Dios. Y vamos a identificarnos en Cristo Jesús y dedicarnos como siervos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano.